6:38 de la tarde en todo el país. A esta hora volvemos a la unidad móvil ubicada en la calle 50, frente al Hotel Riu. Allí se encuentra la unidad móvil Skybox de Prisa Radio, Radio Panamá. A esta hora con más información. Profesor Cabrera, adelante. Don Leonardo Greenspan, nos mantenemos aquí sobre la calle 50, porque los eventos, desde que iniciaron esta mañana, los distintos foros se han dado, pero ya para esta hora de la noche, todo gira en torno al Hotel Riu, el epicentro temporal, aquí en la calle 50. Esta noche hay 2 o 3 recepciones, uno que da la señora vicepresidenta y canciller de la República, otro que da el vicecanciller, y lo propio de la diplomacia con todos los invitados que ya para esta hora han llegado. Yo les quiero recordar que comparten la mesa de trabajo Yoli Cuello, quien viene de Caracol Miami, Henry Rodríguez, que viene de ADN Costa Rica, ambas emisoras del grupo Prisa, y naturalmente Guillermo Ruiz, nuestro compañero de todos los días en las tardes, para conversar sobre esta realidad en esta parte de la programación de qué pasa en Venezuela, qué hay que hacer, qué no hacer, qué se puede hacer. Y por eso creo que Henry puede repetirle la pregunta a Guillermo Willy Gochet antes de que les presente a nuestra invitada, que ha llegado unos minutos aquí a la cabina de Radio Panamá prestada. Invitada de lujo, además, porque la gente que está afuera tomando fotografías da cuenta de quién es ella. Es que le preguntaba al embajador Willy Gochet eso precisamente en torno a la suerte de Maduro, futuro del régimen de Maduro. Es una pregunta que al final yo creo que el común de la gente se puede hacer. ¿Qué puede tumbar a Maduro? ¿Es la comunidad internacional? ¿Es el propio venezolano? ¿Es su propio peso? ¿Es qué? Don Willy Gochet, ¿qué podría hacer? Y la pregunta nada más la contextualizo un poquito rápidamente históricamente, Henry, es que Willy Gochet fue uno de los tantos, como hubo muchos dirigentes políticos, que se enfrentaron a la dictadura de Noriega. Así que la pregunta a Willy Gochet es puntual. Bueno, en primer lugar, Edwin, no solamente este es el centro de la cumbre hoy aquí en la calle 50, este es un lugar que tiene un valor simbólico para nosotros los que luchamos en la dictadura. Esta fue el lugar donde todos estábamos protestando todos los mediodías, todas las tardes en contra de la dictadura. Yo creo que el principal problema que tiene Nicolás Maduro se llama Nicolás Maduro. Él solito está haciendo todo lo posible para acabar el régimen totalitario, neototalitario y fascistoide que está en Venezuela. Su incapacidad de aglutinar todos los sectores alrededor de él, su incapacidad para atender la gran crisis interna de Venezuela, lo va a llevar a implosionar ese régimen muy rápidamente. Y creo que es cuestión de esperar y cuestión de hacer lo que estamos haciendo aquí. Seguir la batalla internacional, seguir las protestas estudiantiles y de todos los sectores en Venezuela, seguir insistiendo que los gobiernos latinoamericanos deben ya dejar esa actitud pusilánime de no condenar a Venezuela, de no exigirle cuentas al gobierno de Venezuela, que está reprimiendo estudiantes, tiene gente encarcelada como Leopoldo, como Ledesma, como Ceballos, como tantos estudiantes que sin juicio ni evidencias algunas están detenidos. Señor Gochet, en esa misma línea, esta mañana dio un acto masivo también de periodistas, donde varios presidentes, una buena cantidad de presidentes, le exigían a Maduro en esa misma línea, una serie de situaciones. Pero hay presidentes que no firmaron. Bueno, por ejemplo, yo te voy a decir, Ricardo Martínez. Ernesto Pérez Valladares está en Argentina. Yo le pedí que se adhiriera, pero está en Argentina de vacaciones, no sé por qué lugar. Pero Martín Torrijos, tengo entendido, porque me lo dijo el presidente Pastrana, no quiso firmar con aquello de guardar la neutralidad, de esto, lo demás. Hay una guerra interna entre la democracia y los estudiantes y la pasión y todo lo demás. Aquí no valen posiciones neutrales.
Bueno, a Ricardo Martinelli tengo entendido que se ofreció a firmar y le dijeron los demás presidentes, muchas gracias, señor Gracias, Martinelli. pero no gracias. Gracias, pero no gracias. Gracias, pero no gracias. Sabes que yo creo que vale la pena resaltar que hay dos notarios que son antagonistas prácticamente, pero o sea, están ahí y firmaron, y es el ejemplo de España, ¿no? Está Felipe González y Aznar, y los dos son como la representación de que, a pesar de que tienen ideas contrarias, están luchando por el objetivo de defender algo simple, como son los derechos humanos y civiles de los presos políticos de Venezuela. Sí. O sea que hay otro caso también, el de Chile. Piñera firmó Ricardo Lagos. Claro, pero... O sea que el tema... No, pero lo de Pastrana decía, yo creo que Aznar y Felipe González solamente se han firmado algo de pronto cuando se están registrando en algún hotel o algo, porque nunca tienen nada de acuerdo, pero mira, ahí lograron ponerse de acuerdo para eso, ¿no? O sea que el tema concita incluso a gente que ha estado en aceras opuestas. Claro, el tema Venezuela. Es que uno puede tener discrepancias políticas, pero hay que respetar los derechos humanos. Yoli, no tienes idea cuántas veces lo tengo que repetir aquí en la radio y en la televisión. La lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos no tiene nacionalidad. Ni frontera. Y menos aún frontera. Eso. Y hay panameños que no lo quieren entender, ¿te cierto? Y cuesta, que tú eres en contra. No, yo no soy en contra. A mí Maduro ni me quita ni me pone. Pero muéstrale los ejemplos que hay en América Latina. Pero por supuesto. Y eso es lo que cada vez que podemos hablar, lo hablamos. Quiero anunciarles a los amigos oyentes que está aquí, en la cabina móvil de Radio Panamá que estamos utilizando para esta transmisión de la 7ª cumbre de presidentes, la señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Dicen que Leopoldo López está encarcelado. No, para mí Leopoldo López es un rehén del régimen. Lo han tomado porque hasta yo se lo dio a juicio. Le han hecho juicio, sí, pero juicio amañado. Nosotros conocemos esto, porque yo le digo a mi amigo venezolano en Panamá que esta telenovela ya nosotros la vivimos. Y así mismo hacía el régimen de Noriega. Un buen día tú estabas en una oficina, en una casa, llegaban y te llevaban preso. Y te armaban un expediente. Pero yo prefiero que Lilian Tintori sea quien nos hable, y además hay que decirle que prestigia esta cabina de su presencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, esta cabina es la mejor cabina de radio que yo he estado en mi vida. Edwin, muchísimas gracias por invitarme, bueno, es que es un lugar muy especial. Aquí hay gente afuera viéndonos, escuchándonos. Vemos cómo la ciudad está viva y llena de emoción por la Cumbre de las Américas, una cumbre que se debería llamar Cumbre de la Dignidad, porque eso es lo que hace falta en Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Nosotros venimos una vez más a denunciar lo que está pasando en Venezuela, una vez más a pedir solidaridad, apoyo de la región, porque mi país, Venezuela, nuestro país, Venezuela, país hermano de Panamá, está viviendo una crisis muy profunda, una crisis política, una crisis social, una crisis económica, pero más allá de eso estamos al borde de una crisis humanitaria. Y cuando los países tienen una crisis de tal dimensión, que es un desastre, que realmente lo que está pasando es grave, que cada 20 minutos muere un venezolano, que tenemos miedo, que no hay Estado de Derecho, que los poderes públicos están secuestrados, que tenemos un 97% de impunidad, no hay justicia. Estas crisis no las resuelve el país solo. Necesitamos otros países. Eso no es injerencia, eso es solidaridad y eso es unión en una sola fuerza, que es la de los derechos humanos. Y hoy lo presenciamos, hoy con 25 exmandatarios, hoy anunciaron de una manera muy profunda. El documento es de verdad increíble, es muy descriptivo. No solamente esas cifras están en ese documento, esas cifras están en el documento de la CAT, Comité contra las Torturas de las Naciones Unidas, con respecto a Venezuela, con respecto a los presos políticos. En mi país hay 80 presos políticos, injustamente. Mi esposo, Leopoldo López, tiene preso 1 año y 2 meses, por su palabra, por sus ideas. No hay ni una prueba, ni un testigo que culpe a Leopoldo López de nada. Leopoldo tiene que estar en libertad, y está preso porque Maduro le tiene miedo. Y hoy el mundo entero sabe que eso es así. Hoy el mundo entero sabe que en Venezuela existe un régimen antidemocrático.
Hoy el mundo entero sabe que en Venezuela se violan los derechos humanos lamentablemente, y eso lo tenemos que cambiar, lo vamos a cambiar. Hay el documento del que usted habla, que firman los expresidentes. Estábamos hablando un poco más temprano sobre qué tan efectivo puede ser un documento de estos en el marco de la Cumbre de las Américas. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué pasa si a nivel internacional se interviene más en Venezuela? ¿Es eso lo que se quiere? Es decir, el venezolano no tiene la suficiente fuerza, el venezolano adentro, para decir vamos a tumbar un régimen como el de Maduro. Hace falta una intervención mucho más fuerte. Yo no sé si intervención sea la palabra, finalmente es ¿qué hace la comunidad internacional en estos casos? Sí, porque si un documento no es efectivo. Sí, Henry, ese documento fue una declaración. Nunca antes habían firmado tantos exmandatarios un documento como esta declaración tan contundente, que les pido de verdad a todos los que nos están escuchando que la lean. Es increíble la declaración. Izquierdas, derechas, diferentes partidos políticos, diferentes exmandatarios del mundo, Iberoamérica completa, hoy está en esa declaración. Henry, definitivamente necesitamos apoyo, porque en Venezuela no podemos ni protestar, no hay participación ciudadana, no nos dejan protestar, te encarcelan, te disparan, no nos dejan ni siquiera salir a las calles a hacer una asamblea, porque te rodean militares y te llevan preso, más de 3.400 detenciones arbitrarias, 80 presos políticos por protestar, por pensar distinto al régimen de Maduro. Los medios de comunicación están absolutamente controlados por el régimen. Hay perseguidos, hay encarcelados, hay asesinados por la guardia, por las policías, que además aplicaron una ley, está en decreto, lo metieron en Gaceta Oficial, y ahora los militares y los policías pueden usar armas mortales contra los que protesten. Cliver Roa, un niño de 14 años, estaba caminando con su bulto guindado en la espalda. Estaba vía al colegio en la mañana en San Cristóbal. Estaba caminando y había una protesta. Una de esas protestas que tienen las mujeres en los mercados todos los días, porque las largas colas para conseguir alimentos son inmensas. Él pasó por la protesta y un guardia nacional le disparó en la cara. Lo mató. Un niño de 14 años. ¿Cómo le explicas tú a la madre de Cliver Roa que mataron a su hijo? Eso pasa cada 20 minutos en Venezuela, por la violencia que hay, por la falta de seguridad, por la falta de Estado de Derecho, por la ineficiencia. Y eso fue lo que denunció Leopoldo, mi esposo, hace un año. Leopoldo López dijo, esto es un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Y por esas palabras está encarcelado. Hoy hay miedo en las calles de Venezuela, porque te disparan, te persiguen y te matan. A mí me persiguen. Todo el tiempo yo tengo la policía del Estado atrás mío, en carro, en el aeropuerto, cuando salgo, cuando entro, todo el tiempo, una persecución. Aquí, todo el tiempo me están persiguiendo, me están tomando fotos. En todos lados donde voy, hay gente espiando, persiguiéndonos, violando nuestro derecho al libre tránsito. Pero no tenemos miedo, porque vamos a elevar nuestra voz cada día más alta, cada día más fuerte, por la libertad de todos los venezolanos, por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de nuestros 80 presos políticos. Mencionabas que hay una parte importante y es que la justicia venezolana está comprometida y de hecho la prueba es de que a tu esposo lo tienen preso y no lo acusan de nada porque no tienen con qué probarle las cosas. Se hacía una pregunta hace poco, ¿cómo se hace para tumbar ese régimen? Felipe González se ha ofrecido a defenderlo y ya le dijeron que no podía, a pesar de que existe un derecho internacional que de pronto le da ciertas potestades a los abogados en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se puede resolver la situación y de qué otra forma puede la comunidad internacional ayudar? Si qué más prueba que expresidentes están comprometidos con que se defienda Venezuela. Sí, Yoli, yo creo que es simple. Latinoamérica debe despertar, lo está haciendo, el darnos este espacio, el poder hablar aquí en Panamá, el poder transmitir lo que el venezolano vive, es muy importante, porque nuestros medios están absolutamente controlados y la información no llega. Para nosotros es un privilegio estar aquí, participar en la Cumbre de las Américas. La solución está en nuestra Constitución, Leopoldo siempre lo ha dicho. Todo dentro de la Constitución, de forma pacífica. La Constitución nos da vías para salir de un desastre como el que estamos viviendo. La Constitución tiene vías, como la protesta pacífica, como diferentes vías electorales,
constitucionales para salir del régimen de Maduro. Ahora, nosotros necesitamos observación internacional. No puede haber diálogo si hay presos políticos. Nosotros estamos seguros que la Cumbre de las Américas no va a ser ciega ante la situación de Venezuela. Cuando hay una violación sistemática de los derechos humanos tan brutal como la hay en mi país, Venezuela, Latinoamérica debe pronunciarse. Las mujeres de Latinoamérica, la presidenta Bachelet, la presidenta Vilma, esas mujeres vivieron lo que nosotros estamos viviendo. Son sensibles a los derechos humanos. Hablan de los derechos humanos. Esas mujeres, yo confío en que esas mujeres, esa voz firme de la mujer latinoamericana debe alzarse ante la persecución. Yo me quedo pensando, cuando estoy escuchando a Lilian Tintori, que yo no conozco, por razones políticas, por razones de negocio, por razones de estudio, por razones de trabajo, la persona se puede ir de su país. No conozco de nadie que se vaya de su país contra su voluntad. Y me gustaría escuchar la visión y la versión que tiene Lilian Tintori cuando en Panamá, según las autoridades, ya anda alrededor de 50.000 venezolanos aquí en Panamá. ¿Qué decirle a esos venezolanos de esta gente? Fuerza y fe, que no vamos a descansar hasta que vuelvan a su patria. Yo sé que quieren estar allá. Yo le digo a todos los venezolanos que están aquí en Panamá y alrededor del mundo, Venezuela está en ustedes. Yo sé que en su corazón está un pedacito de Venezuela y esta lucha es por ustedes. Maduro, el chavismo, ha dividido a la familia venezolana. Ha querido destrozar a la familia, el núcleo de la sociedad. A mi familia la ha dividido. Yo tengo 1 año y 2 meses sola. Mis hijos tienen 1 año y 2 meses sin papá. Que han robado, han asesinado a los hijos de Venezuela. 25.000 muertes por violencia el año pasado. Detrás de esa cifra hay 25.000 familias, madres. Yo les diría que no pierdan la esperanza de volver, que vamos a luchar hasta el final para que se regresen y que, como ellos, hay mucha gente saliendo. 300 venezolanos salen todos los días del aeropuerto de Maiquetía. Es una triste realidad. Pero la vamos a cambiar. Tenemos que luchar por nuestro país. Yo les pido que se organicen, que levanten su voz, que denuncien lo que está pasando en nuestro país, en donde estén, en la OEA, en la ONU, en la UNASUR. Utilicemos nuestros entes internacionales, que si aún falta porque se pronuncien, pues luchemos para que eso pase. Doña Lilian, yo no dejo de mirarla, la pasión suya por lo que está haciendo, la energía que usted tiene por lo que está haciendo, es sorprendente. Y hay algo que me llama la atención porque perdona, y es sorprendente porque sabemos mucho que eso no es fácil. Por favor, pero es que además tiene una situación muy especial. Sus hijos son muy pequeños. ¿Cuántos años tienen? Sí, Henry Manuela tiene 5 años y Leopoldo Santiago, nuestro bebé, tiene 2 añitos. Aprendió a caminar en la celda de Leopoldo. Cuando Leopoldo se entregó a la justicia injusta, se enfrentó porque se entregó, dio la cara. Mi bebé gateaba, ahora corre por la celda, que es muy pequeña porque además lo cambiaron de celda, lo torturan, le hacen tratos inhumanos dentro de la cárcel. Está en una celda de castigo que se llama El Tigrito, muy pequeña, 2 metros por 2 metros, un cuarto. Y en ese espacio, pues ahí convive la familia y sacamos fuerza de donde no la hay. Sacamos fuerza de todos los venezolanos que están regados por el mundo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hace? A ver, ¿cómo se le explica a un hijo que su papá está preso por lo que piensa? ¿Eso es fácil, entre comillas, vender una idea así? No, no es nada fácil, es muy difícil. Mira, Manuela no entiende por qué su papá está preso. De hecho, Manuela, mi hija, me pregunta, mami, ¿por qué mi papá está preso si tanta gente lo quiere? ¿Por qué mi papá está preso si mi papá es bueno? ¿Por qué Maduro está haciendo esto? Y yo le digo que, bueno, que Maduro está haciendo cosas malas, que no sabe cómo hacer las cosas buenas. Entonces Manuela me dice que hay que llevar a Maduro al colegio para que aprenda. Y yo le digo que sí, que hay muchos venezolanos que tenemos que seguir aprendiendo, y tenemos que madurar, y tenemos que fortalecernos, y tenemos que unirnos en la fe, en la fuerza, en el futuro. Manuela, mi hija,
me pregunta cosas muy difíciles. El otro día me preguntó que si su papá se iba a morir en la cárcel. Y yo no sabía qué responderle, porque yo no confío en las autoridades de mi país. ¿Usted no confío, le pase a él, de verdad? Sí, yo no confío en que la vida de Leopoldo López, en que la vida de Daniel Ceballos, en que la vida de Antonio Ledesma, en que la vida de nuestros estudiantes, Rosmi, Baduel, El Gato, esté protegida, porque las cárceles en Venezuela son un desastre. Ahí violan el derecho a la vida. Hace 5 meses mataron a 50 reos en la cárcel de Uribana. A Leopoldo lo apuntan en el pecho cada vez que quiere un guardia militar en la cárcel. Le lanzan excremento humano y orina por la ventana de la celda. Todo esto para doblegarlo, para torturarlo. Lo más difícil para explicarle a Manuela es que le quitan la visita cada vez que quieren. Leopoldo tiene 1 año y 2 meses preso y nos han quitado la visita 6 meses y medio, que somos los únicos que lo vemos, porque Leopoldo está aislado del mundo. Leopoldo se ha leído en este tiempo, un gran lector, estudioso de su país, de filosofía, de economía, de petróleo, 423 libros. Y el domingo fui a la cárcel, me pasaron 2 cosas. Una, no me dejaron pasar los libros porque me dijeron que ya Leopoldo había leído mucho, que no quieren que lea más. Y lo otro, me obligaron a firmar el decreto en contra de Obama, y por supuesto no lo firmé. Dije, no me van a obligar, yo firmo lo que yo quiero, a mí no me van a obligar. Y pues me puse rebelde, firme, y no firmé, y me dejaron pasar. Pero eso está pasando en mi país, nos obligan a todo. No tenemos libertad ni siquiera de escoger lo que queremos comer, porque no hay. Hay escasez, hay inflación, hay inseguridad. Tenemos una inflación, una de las más altas del mundo, 74% de inflación. Y de verdad, es una crisis muy triste, muy grave. Nos sentimos indignados, pero al mismo tiempo con una fuerza que nos pertenece, que es la fuerza de la verdad, que es la fuerza de la justicia, que es la fuerza de la libertad. ¿No es muy pesado eso, Lilian? ¿No es muy pesado en el sentido de en un momento decir, ya no doy más, tengo a mi marido preso, mis hijos los tengo allá en Venezuela mientras yo trato de vender, de decirle al mundo lo que está pasando? ¿No es muy pesado para usted? Es pesado, pero el amor es más pesado. El amor nos impulsa, el amor no nos deja parar, y yo no voy a parar. El amor por mis hijos, el amor por Leopoldo, por mi matrimonio, el amor por Venezuela es muy grande. Cuando yo me casé con Leopoldo, me casé con mi país. Él me preguntó, ¿tú estás dispuesta a casarte con Venezuela? Porque yo soy político y vienen momentos difíciles, porque Venezuela viene mal. Eso fue hace 7 años. Y yo le dije, Leopoldo, estoy dispuesta. Me lo pensé y le dije sí. Y bueno, este es un momento difícil para Venezuela, para nuestro matrimonio, para el venezolano, pero lo vamos a superar, no tengan duda, lo vamos a superar con la fuerza, con la unión, con la solidaridad, con mucho esfuerzo y con la bandera de la verdad. Te hablabas de esa firma que está recogiendo Nicolás Maduro y vengo de Miami. Miami también, desafortunadamente, la colonia venezolana sigue aumentando, y desafortunadamente porque muchos tienen que salir del país porque no hay una otra opción, pero también hay las relaciones con Estados Unidos no son las mejores, pero está un enviado, Tom Shannon, estar allá precisamente en Venezuela. ¿Qué expectativa tienen ustedes de lo que pueda surgir y qué creen que se puede hacer desde Estados Unidos? Bienvenido el diálogo, bienvenido todos los países que nos quieran visitar y quieran ver con sus propios ojos lo que está pasando en Venezuela. Las largas colas, la escasez, el miedo que hay en las calles, la inseguridad. Siempre abiertos al diálogo, pero no existe un diálogo sin antes la liberación de nuestros presos políticos. Los que están presos son estudiantes. Los que están presos son alcaldes electos por el pueblo, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos. El que está preso es Leopoldo López, un líder nacional. Líderes, esperanza para el futuro de Venezuela, líderes que la gente ama, líderes que la gente sigue, líderes que han ganado espacio por años y los deben liberar. La Cumbre de las Américas es un espacio importantísimo para la liberación de los presos políticos, para el rescate de la democracia en Latinoamérica. ¿No le ha dicho el régimen en algún momento, no le ha invitado a salir de Venezuela? Por supuesto que nos han invitado. Hemos tenido más de 3 propuestas formales para que Leopoldo abandone Venezuela. Cuando Leopoldo estaba en clandestinidad, antes de enfrentarse a la justicia injusta, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, nos visitó 2 noches, 2 madrugadas,
a nuestra casa con funcionarios armados, vestidos de negro, con máscaras en la cara para intimidarnos. Quiero confesar que me temblaban las piernas, porque no es fácil ver que tu casa está llena de funcionarios armados, vestidos de negro. Pero con toda esa intimidación, pues pidió que nos fuéramos del país, que el avión estaba listo, que le dijéramos a Leopoldo que nos fuéramos con nuestros hijos. Y lo dijo, no me voy a ir de Venezuela. Leopoldo nunca se va a ir de Venezuela. Leopoldo nunca se va a ir del país. Luego Maduro propuso un canje, propuso cambiar a Leopoldo por otro preso, que está preso en los Estados Unidos. Y Leopoldo dijo, puertorriqueño, y Leopoldo dijo, no me voy a ir de Venezuela. Don Willy Cochet, Henry Rodríguez ha preguntado más de una vez con esta acuciosidad periodística cómo cambiar al régimen o a Maduro. Pero yo cuando me he quedado pensando en esa pregunta, y aquí en la lucha contra Noriega, llegó un momento que uno y los mismos militares y el PRD decía la unidad indivisible del régimen y de la fuerza de defensa, y al final, Henry, esa unidad comenzó a desmoronarse a lo interno de la fuerza de defensa, para no hablar de lo que ocurría en el PRD también, que era el brazo político de la dictadura. ¿Podría pasar eso en Venezuela, su opinión? Por supuesto que sí. Lo que pasa, la historia se repite en espiral. Lo que está pasando en Venezuela es eso, es una desintegración del poder. ¿Cuántos militares habrán presos? ¿Cuántos han desertado? No se sabe la cifra. ¿Cuántos han estado conspirando y no se les conoce? Yo creo que eso es algo muy generalizado. En algún momento pasarán las cosas. Yo pienso que así como hubo un intento de golpe aquí el 16 de marzo del 88, uno el 3 de octubre del 89, si no se da la invasión, Noriega no duraba 3 o 4 meses más, porque el deterioro era muy grande a lo interno del gobierno, y eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo lo ven, Lidia? ¿Existe ese resquebrajamiento o se percibe? Sí, se siente. Pero el ejército, ¿qué papel está jugando en esta historia? Por lo que uno ve de acá pareciera que está plegado. Mira, yo te puedo decir que el país entero quiere un cambio. Hoy el 85% de los venezolanos están en desacuerdo con lo que nos están haciendo. Nos violan nuestros derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina, el derecho a la libertad, el derecho de pensar y decir lo que sientes, el derecho a pensar distinto a un régimen. Y hasta los funcionarios públicos, yo lo he vivido en el Palacio de Justicia, que es nuestra corte, lo he vivido en los pasillos, lo he vivido en la cárcel militar de Ramo Verde, lo he vivido en el aeropuerto con los militares. Ellos también quieren un cambio. También son venezolanos. Lo que queda es una cúpula muy pequeña, una élite corrupta. Y los que están amenazados, los que reciben las órdenes, que estoy segura que los personas no quieren seguir actuando de esa forma, porque saben que no es correcto lo que están haciendo. Saben que están violando los derechos humanos, y los derechos humanos no prescriben. No prescriben. Y eso nos da más fuerza porque sentimos que cada día que pasa hay más venezolanos, hay más ganas de cambio, de que en Venezuela haya respeto, de que en Venezuela se rescate la justicia y la libertad. Y lo sentimos que la gente está con Leopoldo, sentimos que la gente está con nosotros y no lo vamos a defraudar, porque no vamos a dejar de luchar por ellos. Lilian, eso en cuanto por el enfoque del profesor de quien está en el régimen, de quien gobierna, si es monolítico, si se está resquebrajando, etcétera. Y la oposición, uno no siente una oposición muy sólida, uno no siente una posición en Venezuela monolítica. Hay mucha división, hay criterios encontrados dentro de la misma oposición contra el régimen de Maduro. Hay unidad democrática, hay diferentes maneras de pensar, como es la democracia, pero estamos más unidos que nunca. De hecho, tengo el honor de representar la voz de la unidad democrática. Antes de venirme a Panamá, dimos una rueda de prensa, el representante de la unidad democrática, Chuo Torrealba, y Chuo
nos dio la voz de la unidad a Mitzi, Ledesma y a mí, en representación de nuestra unidad democrática venezolana. Así que no solamente representamos a los venezolanos, a las víctimas, a los presos, sino hoy aquí en la Cumbre de las Américas representamos a todos los partidos políticos de la oposición venezolana, con mucho honor, con mucha dignidad, porque los admiro a todos, a cada uno de ellos que son compañeros de lucha de Leopoldo. Eso es parte de ese lobby internacional que montó el chavismo por años. Se encargaron de decir ante el mundo que la unidad en Venezuela no existe, que la oposición está dividida. Eso es falso. Estamos unidos en un mismo fin: la democracia, la libertad, la justicia, el respeto por los derechos humanos, el cambio político profundo, y lo vamos a lograr. Yo hablo de este tema de Venezuela, Henry y Yoli, cada vez que puedo, aquí en Radio Panamá, porque es la importancia de que el panameño entienda por qué no solamente hay que tener democracia, sino porque hay que cuidarla, porque hay que robustecerla, porque cuando acá en Panamá nosotros luchábamos contra la dictadura, Venezuela exportaba democracia. Yo soy testigo de cómo Venezuela no solamente apoyó a Panamá en su lucha contra la dictadura, sino cómo apoyó en Centroamérica la pacificación, en toda Centroamérica. ¿Qué pasó? Solamente los venezolanos lo saben, uno acá lo lee, uno acá lo estudia, pero los venezolanos saben lo que pasó. Pero en el caso nuestro, que vivimos parte de esta historia, que ya vivimos 21 años de dictadura y que llevamos 25 de democracia, los panameños tenemos que entender, justamente, porque esa historia que nadie escarmienta en cabeza ajena, pues en temas políticos sí. Los panameños tenemos que entender la importancia de instituciones de la democracia fuerte, la importancia de que la democracia cada vez se robustezca más, y que democracia no es nada más ir a votar cada 5 años, o cada 4 años como es en Costa Rica, o como lo es en Estados Unidos, cada 6 años en México. Democracia se ejerce todos los días, se hacen instituciones fuertes, y por eso el ciudadano, a veces al margen de los políticos, tiene que ser el principal guardián de la democracia, y que es un poco lo que está pasando ahora en Venezuela. Miren, yo me tengo que ir ya con mis venezolanos que están aquí en Panamá. Me voy a reunir con ellos, voy a llevarle toda esa fuerza y toda esa fe que tenemos allá en Venezuela y que se la queremos transmitir a cada uno de ellos. Así que, bueno, les agradezco por esta invitación. Seguimos en contacto, sigan vigilantes de nuestra situación, que nosotros seguiremos luchando. Le agradezco a Lilian Tintori la gentileza de darnos sobre este tiempo, así como a Guillermo Willy Cochés, también, que nos ha dicho que tiene un compromiso ahora, pero creo que es un tema que lo vale, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que lo vale. Yo que fui testigo de la solidaridad de Venezuela, porque yo era el representante internacional de la oposición, y Venezuela nos dio la mano siempre. Eso es así, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, amigos oyentes de Radio Panamá, este ha sido un especial más en esta semana de la 7ª Cumbre de las Américas, en donde hoy, en la tarde de hoy, le hemos dedicado a 2 aspectos fundamentales: la integración centroamericana y latinoamericana, y luego la crisis en Venezuela a favor de la democracia y de los derechos humanos. El problema de Venezuela lo resuelven los venezolanos. Así es. Claro, pero como tú mencionabas algo que es muy importante, y es el fortalecimiento de las instituciones para preservar la democracia, además del voto, porque la gente también se vuelve un poco perezosa y decide a veces no ir a las urnas, y se cogen unos líderes con unos porcentajes que son no representativos de la realidad de los pueblos. Pero las instituciones son importantes, y hay que acabar con esto de las modificaciones de las constituciones para acomodar a la justicia, que quizás es la que tiene al final ese control y balance para que se pueda preservar la democracia. Y lo que ha estado ocurriendo en América Latina. Y Yoli, Henry, profesor Cabrera, hay que rescatar el optimismo y la fuerza. A mí lo que me impresionaba de escucharla era su fuerza, su ganas de seguir adelante. Es muy complicado para una pareja joven la situación en la que se encuentra. Claro, pero no hay que llegar hasta allá. Claro. Es que lo que pasa es que ella tiene que darle la fuerza a su marido, porque su marido está preso.
Pero aquí lo que hay, la situación de Venezuela es compleja porque es que tienen la estampa de Cuba. ¿Cuántos años lleva Cuba con la misma situación? Y no se ha resuelto la situación. Y los Castro se van a morir de viejos. Esta mañana tuvimos aquí no menos de 6 disidentes, 8 disidentes de Cuba, incluyendo Rosa María Payá, Millares, bueno, una serie de personas, y tú lo podías sentir, la melancolía. Claro, yo lo vivo en Miami, pero por eso yo te digo que lo que se dio hoy con los expresidentes y los líderes de diferentes países es importante, porque ellos mismos lo han dicho, quieren sentar ese precedente de que no se quieren quedar con los brazos cruzados, de que hay que actuar ahora. Es mejor actuar ahora y no después arrepentirse en el futuro, ¿no? Bueno, déjeme ir a un cambio. Ya llegó el señor Barack Obama, ya está en el territorio del estado panameño, está aquí, ya llegó el dormir. Juan, va a dormir esta noche. Tú que todo lo sabes, ¿dónde se va a reunir con Raúl Castro? Bueno, hay Julie, como te podrás imaginar, igual que Henry se podrá imaginar también, entre periodistas hay una cantidad de especulaciones. Yo te puedo decir algo. Primero, la especulación a dónde va a dormir. El gobierno de Estados Unidos alquiló 2 hoteles en Veracruz, cruzando el puente de las Américas, pero también tengo información que ha alquilado en otros hoteles, de hecho, cercano aquí. Muy cercano aquí. De hecho, la embajada de los Estados Unidos en Panamá no es nada distinta a la que ustedes conocen en nuestros países. Aquí en la cresta, la residencia del embajador está en un punto estratégico con toda la seguridad del caso. Esa es una de las especulaciones. La otra es, y casualmente acabo de leer en un grupo que estoy, dice, no hay espacio para la especulación, dice uno. No va a haber un encuentro fortuito entre Barack Obama y Raúl Castro. Si hay, eso sí. Profesor, le cuento, sí hay un espacio en que los presidentes se van a encontrar solos. En el retiro. En un retiro. Y vamos a hablar de eso, Guillermo. Vamos a hablar de eso. Dicen que ya llegó Raúl Castro también. También, que ya llegó. Se concertan. La foto es la mano. Se inaugura mañana. La mano. Oiga, vamos a hablar de la llegada de Barack Obama, de la llegada de Raúl Castro, pero vamos primero a cumplir con nuestros compromisos comerciales y retornamos aquí con Johnny Cuello y Henry Rodríguez junto con Guillermo Ruiz para analizar ahora, bueno, ya analizamos integración, ya analizamos Venezuela, ahora llegó Obama, llegó Castro, ¿qué va a pasar? Vamos al cambio comercial y regresamos. Américas 2015. Alianza Informativa, Radio Panamá y el Diario La Prensa. Gracias a Copa Airlines. Conectados, todo es posible.